queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Tras celebrarse en Ecuador la primera vuelta electoral del pasado domingo 9 de febrero, los dos candidatos que ocupaban la preeminencia de los estudios de opinión pública se verán nuevamente para la segunda vuelta a mediados de abril. Por una parte, el actual presidente en funciones Daniel Noboa, y por la otra, Luisa González, principal representante de la oposición de izquierda. Una nueva edición de la tradicional polarización electoral existente entre el correísmo y el anticorreísmo, inmersa en un clima de mucha crispación y acuciantes problemas no resueltos. Es importante destacar que si bien algunas encuestas pronosticaban una segunda vuelta, no vaticinaban un resultado tan ajustado de tan solo un punto porcentual, ante lo cual destaca el papel que pudiera jugar Leonidas Giza, el tercero en cantidad de votos. Un 5% del electorado que, dado el ajustado margen entre los dos candidatos que van al balotaje, pudieran ser decisivos en la contienda. Si bien este líder indígena se encuentra más próximo al ideario de González, ha declarado que no busca el voto nulo y se espera una adhesión política a mediados de marzo. En este contexto cabría preguntarnos, además de Isa, ¿qué otros factores serán decisivos para el balotaje? ¿Tendrá Noboa la capacidad de movilización necesaria para ampliar su base electoral o ya ha alcanzado su máximo? Así como también, ¿la clase política ecuatoriana podrá generar una nueva pauta de relación y convivencia para integrar el país? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 16 de febrero de 2025. Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal, y para esta semana que ya nos estamos acercando al final del mes de febrero, decidimos empezar esta evaluación que hacemos con Ecuador, que hace pocos días tuvo su primera vuelta electoral, una primera vuelta que de alguna manera pues no rompió mucho los esquemas previstos ya por los estudios de opinión pública. Ciertamente es interesante examinar algunos elementos de contexto, porque como lo hemos evaluado en otras ocasiones, pues estamos hablando de un país que todavía tiene importantes desafíos en materia de seguridad, en materia económica, en materia de integración social y sobre todas las cosas, pues también su rol en el mundo, ¿no? Un rol que cada vez está signado por este tema de la expansión y descontrol que tiene lo que son las bandas del crimen organizado. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría comenzar contigo, ya que, bueno, estuviste a pie de urna, no a pie de calle nada más, sino a pie de urna de esta primera vuelta. ¿Y cómo fueron tus impresiones del proceso en el plano institucional, pero también el clima, el ambiente de esta elección, que, bueno, ciertamente vuelve a encontrarse con este correísmo versus anticorreísmo después de tanto tiempo, ¿no? Exacto. Sí, he tenido la fortuna de estar en Ecuador y estar en una provincia interesante como es la provincia de Manabí, que es donde es una de la candidata Luisa González es de ahí, ¿no? Y tres cosas, ¿no? La primera, yo creo que las elecciones, técnicamente hablando, se desarrollaron perfectamente. No hay ningún, pero así os lo aseguro con rotundidad, ninguna asomo de irregularidad. La gente votó en calma, votó muy mayoritariamente, por encima del 80%, de acuerdo que el voto es obligatorio. Eh, y también la transmisión de los resultados, la constitución de las mesas. Las mesas electorales normalmente están constituidas por jóvenes que están de la universidad, o sea que son chicos y chicas bastante bien capacitados. Ya digo, técnicamente hablando, son elecciones que yo les daría una nota muy alta. Segunda cuestión, ya más en términos políticos, ¿no? Claro, hay que pensar que estas elecciones se presentó el presidente electo hace año y medio, Noboa, llevando a cabo y desarrollando una actuación bastante, cuanto menos hay que decir que irregular, porque bloqueó la posibilidad de que su vicepresidenta accediera a la presidencia durante el tiempo que él estaba en campaña, ¿no? Entonces eso ha sido algo extremadamente irregular. El Tribunal Constitucional lo ha puesto de relieve, pero aún así
este hombre tuvo un resultado bastante malo. Malo en el sentido de que prácticamente, como bien sabemos, las elecciones terminaron esta primera vuelta en un empate entre él y la candidata de lo que podríamos decir la oposición del correísmo, ¿no? Y añado un punto más, ¿no? Noboa, la noche electoral, no apareció. No concurrió ante sus seguidores, no concurrió ante la prensa, guardó un mutismo tremendo, lo cual también yo creo que es un reflejo de su debilidad como líder, como de líder político. Luego, si queréis, podemos volver sobre esto. Y el tercer punto que quiero resaltar, Xavi, lo has dicho tú muy bien. En Ecuador se ha vuelto una vez más a reproducir la confrontación electoral entre la sierra y la costa. Noboa gana en todas las provincias del interior del país. La candidata opositora gana en toda la costa, ¿no? Lo cual, pues ya digo, es una tradición en la vida política ecuatoriana, que ahora se refleja, pues claro, en lo que podríamos denominar la confrontación entre correísmo y anticorreísmo. Curiosamente, con esto ya termino, ambos candidatos son costeños, ¿no? Pero esto no significa que Noboa haya tenido la capacidad de arrastrar el voto en la costa. Y sí, el último apunte es que todo yo creo que va a quedar en manos para la segunda vuelta que se celebrará el 13 de abril, va a quedar en manos, por un lado, del grupo liderado por IZA, que es el grupo del Pachacuti, es el movimiento indígena que tuvo un poquito más del 5% de los votos, y sobre todo del voto en blanco y del voto nulo, que se acercó al 8%. Esos 13 puntos son los que de alguna manera es donde ambos candidatos van a tener que ahora navegar para conseguir votos para llevarles al triunfo. Claro, y por supuesto, en virtud de esta estrechez en los márgenes, ¿no? Por supuesto, ahí juegan todos estos matices, ¿no? Juegan todo, sobre todo tiene un papel importante este manejo también en el plano comunicacional, en el plano del desempeño institucional, porque estamos hablando de un presidente en funciones, y sobre todo, pues que, bueno, ahí también es donde muchas veces los políticos que están montados sobre un partido político con tradición, pues ahí se nota ese desafiante espacio que queda todavía para la segunda vuelta. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú esta confrontación? Porque claro, también hay otro elemento, hay otro clivaje, ¿no? Hay un liderazgo que tiene rasgos muy masculinos y otros rasgos muy femeninos como del correísmo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú este elemento? Porque claro, obviamente no está tan marcado en los temas de agenda, sin embargo hay un elemento curiosísimo, ¿no? Como es el elemento de la selección del púrpura, como uno de los, el color que utiliza Novoa para su campaña y cómo esto por su parte se ha visto inclusive en la propia campaña, ¿no? ¿Cómo miras tú este desarrollo de cara a esta segunda vuelta? Yo creo que, bueno, no sé, esa es mi impresión. em, para, no me gusta decir para bien o para mal, pero a mí me parece positivo que haya un desafío electoral donde un hombre y una mujer pueden estar en el mismo terreno, compitiendo como iguales. A mí me parece que es muy positivo, sobre todo en Latinoamérica. Eso para mí es importante. Sin embargo, eh, creo que lo que a mí me luce más preocupante es que ese realmente no es el tema. Porque si bien la candidata del correísmo em, le quitó a Noboa la posibilidad de ganar en la primera vuelta, eso puede tener distintas lecturas, ¿no? Uno, que el correísmo no está muerto. Dos, que Noboa no ha hecho lo suficiente para ganarse la confianza plena del votante ecuatoriano.
Pero a mí me parece que el problema más allá de una confrontación electoral como esta, donde Noboa no tuvo un periodo completo, sino que vino a cerrar un periodo de mucha tensión, de mucha inestabilidad. Sí, de la Eso muerte parece cruzada, ¿no? Ese complejo, sí, que ahí lo explicamos en otros exactamente, episodios, ¿no? exactamente. Eso pareciera una evaluación, esa es su boleta de evaluación y no es muy buena, ¿no? A él lo contrataron para que cerrara un periodo de inestabilidad tremenda, pero sin garantías de que pudiese repetir para un periodo completo como era su aspiración y lo que decían las encuestas. Sin embargo, en un programa anterior lo dijimos. Él no puede confiarse de que la gente va a votar por él porque sí, porque hay una enorme insatisfacción con la alta criminalidad, los asesinatos de políticos. Es decir, hay en el ambiente electoral algo que es clave. ¿Ha sido eficiente o no? Esos decretos de emergencia, toda esta imitación del buquelismo, pareciera que no le ha dado muy buenos resultados, porque ese resultado preliminar del domingo es muy estrecho y eso lo que dice es que la gente está dispuesta a volver atrás, aunque sea con una candidata como González, pero digamos, el correísmo no está muerto porque allí está. Cuidado y le dan un susto a Novoa. Entonces, sí, me parece interesante una medición electoral de este tipo porque implica un avance sin entrar en los detalles de que González esté impulsada y esté trabajando con el capital político del correísmo. Aparte de eso, ella tiene sus méritos. Pero más me interesa el tema de los ecuatorianos no están satisfechos con Novoa, de lo contrario le hubiesen dado el triunfo en la primera vuelta. Y no es así. Él no ha logrado cerrar el negocio con los ecuatorianos y no sabemos, veremos las encuestas, pero esto es muy cerrado y bueno, eso también es una lección para los que creen que ser fuerte y ser agresivo y decir que van a acabar con la violencia, con más violencia, va a ser la fórmula mágica. Aquí estamos viendo que el buquelismo como modelo tiene sus límites. Claro, por supuesto, y en Sí, especial porque estamos sí, hablando de que sí. estamos hablando de sociedades en las que, para bien o para mal, también ha avanzado mucho el escrutinio público. Ya estamos hablando de sociedades con una capacidad de interlocución con el poder a través de redes sociales, a través de un montón de otros interlocutores y tienen capacidad también de agregación, ¿no? Entonces, claro, no es tan sencillo mostrar una imagen, ¿no? de fuerza cuando hay también un retraso procesal en los tribunales, también ha habido una desprofesionalización importante en la policía, hay elementos también Ajá. técnicos en materia de cooperación y coordinación nacional e internacional con los cuerpos de seguridad del Estado, entre otras tantas cosas que hablan de complejos fenómenos, como lo hemos hablado aquí, como narcotráfico, tráfico de personas, entre otras cosas, ¿no? Y en ese Ahora, sentido, pues, un aspecto que me gustaría recordar es que lo que ha pasado es una cierta reconfiguración de un nuevo sistema de partidos, en el sentido de que Ecuador se ha confrontado en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos, yo diría, 8 años, a una fragmentación enorme. Y sin embargo, el resultado de estas elecciones es que va a haber dos grandes grupos en la Asamblea Legislativa. Por un lado, la ADN, que es el partido de David Noboa, y por otro lado, Revolución Ciudadana, que es el partido de Luisa González. Y están prácticamente empatados, ninguno de ellos tiene la mayoría, pero son dos grandes bloques. Es decir, de alguna manera, esa polarización se traduce o se transmite al Congreso con dos grandes grupos políticos. Y esto es una nota insólita en la política ecuatoriana en los últimos años. claro, sin lugar a dudas, y sobre lo cual muy probablemente vamos a volver en las próximas semanas, porque bueno, la segunda vuelta pinta
pinta muy reñida. Así que bueno, estaremos muy atentos aquí en Mirada Semanal a cómo se vaya desarrollando esto y también en el plano no tan solo de la presidencia, sino también la propia Asamblea Nacional del Ecuador. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos, dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.